Ahí se puede ver la pantalla. Sí. Ah, pero tiene doble otra. Hay que decirle, mira ahí, ve, pantalla uno, dile. Dice presentación con diapositiva y dice pantalla uno. Pues seguro tiene doble monitor. Arriba, arriba, dice configuración de visualización. Eso, Listo. ustedes. Ok, listo. Vamos a hablar un poco acerca de la interfaz de usuario. Entonces, mi grupo está conformado por Juan Padilla y mi persona, Rayo Núñez. Entre la tabla de contenidos tenemos que, vemos como primera instancia la interfaz de usuario de línea de comandos, de, que sería la CLI. Después sería la interfaz de usuario GUI como tal. Después la interacción entre el hombre y la máquina. Y por último, la gestión de usuarios y sesiones. Entonces, la interfaz de línea de comandos CLI. Eh, las interfaces de línea de comandos o CLI fueron las primeras herramientas para la computación cuando no existían aún las interfaces de usuario. En aquellos tiempos, las computadoras eran máquinas un poco más simples, por lo que no contaban con la capacidad para manejar gráficos complejos. Y como resultado de esto, los usuarios utilizaban comandos textuales, escribiendo instrucciones directamente de la pantalla. Hablando un poco de la evolución, serían cuatro pilares importantes. El primero es Unix, seguidamente Unix en 1970, después pasó a MS-2, seguidamente de PowerShell y por último la actualidad. Con Unix se popularizó el uso de la interfaz de línea de comandos a través del shellboard, que introdujo funcionalidades avanzadas como la reducción de entrada y salida de las tuberías. Salida y las tuberías, perdón. Seguidamente pasamos a MC2, cual en los años 80 Microsoft lo lanzó y es un sistema operativo basado completamente en CLI. Fue muy crucial para las primeras computadoras personales y era mucho más simple que Unix. Después con PowerShell, que se implementó en 2006, eh, nuevamente Microsoft lo implementó y este era un CLI un poco más avanzado que el CMD en Windows y está diseñado para la automatización de tareas. Y por último, actualmente la CLI sigue siendo esencial para el desarrollo de software y la administración de sistemas. Los sistemas de Unix y Linux son conocidos por sus potentes interfaces de línea de comandos, mientras que PowerShell ha venido mejorando considerablemente la experiencia CLI en Windows. Ahora estos son poco de los comandos básicos y avanzados que presentan los dos sistemas operativos. En el caso de Unix o Linux, tenemos ls que lista los archivos y directorios, cd que puede cambiar el directorio, cp que es la copia de archivos o directorios, mb mueve o renombra los archivos, rm elimina los archivos o directorios y por último cat muestra el contenido de un archivo. Estos son los básicos. Y los básicos de Windows MD sería el dir, lista los archivos y directorios, cd, que es bastante conocido, cambia el directorio, copy, los copia, move los mueve, de los elimina y at muestra o cambia los atributos de archivos. Estos serían los comandos avanzados. Tenemos grep, awk,
set, fin, tar y cron en la parte de Unix. Y en la parte de Windows MD tenemos get commands, que es get process, get content, invoke command y set execution policy. Ahora voy a hablar del shell scripting o automatización de tareas, perdón. Esta es una práctica clave en la administración de sistemas, lo cual permite escribir programas en un lenguaje de shell para ejecutar tareas automáticamente. Básicamente son scripts de secuencias de comandos que realizan diversas operaciones. Los shell interpretan estos scripts y los traducen a instrucciones que el sistema puede entender y ejecutar. Ahora vamos a hablar un poco de la comparación de CLI en los diferentes sistemas operativos, o sea, en Unix y en Windows, CMD y PowerShell. En Unix es conocida su gran potencia y flexibilidad, y los usuarios tienen acceso a múltiples comandos que les permiten automatizar tareas, como por ejemplo al momento de crear scripts y ejecutar tareas repetitivas, manipular los archivos al realizar operaciones avanzadas sobre archivos y directorios y administrar sistemas a la hora de gestionar aspectos complejos del sistema operativo y configuraciones del entorno. Y en Windows, CMD y PowerShell, aunque CMD permite realizar una serie de tareas de manera sencilla, por decirlo así, su funcionalidad es un poco limitada en comparación a los shell de Unix y Linux. Mientras que PowerShell del mismo Windows, eh, en estas opciones se amplían un poco, ya que se pueden realizar actividades como lenguaje de scripting, herramientas de automatización y compatibilidad con administración de sistemas. Interfaz gráfica de usuario. La GUI, en inglés Graphical User Interface, es una interfaz que está relacionada con la persona y la máquina. El objetivo de esta interfaz gráfica es representar el código del backend de un sistema de la forma más clara posible para el usuario y así simplificarle las tareas diarias. Para esto son muy importantes los iconos y las imágenes. Entonces, teniendo esto en claro, tenemos que la interfaz facilita la interacción del usuario con el sistema. Al lograr esto, se utilizan varios objetos y representaciones, lo que permite al usuario familiarizarse con el aplicativo e interactuar libremente con él. Es importante recordar que una GUI debe tener recursos llamativos y fáciles de entender, ya que combina el diseño visual y la funcionalidad de la programación. Por esto, se usan botones, ventanas, menús desplegables, campos de navegación, barras de desplazamiento, campos de búsqueda, iconos y widgets. Los componentes más comunes en una GUI son los siguientes: campos de entrada, ventana, lienzo, marcos, botones, bloques de encabezado y campos de texto. Entonces, en la arquitectura de un sistema de estos, pues tenemos que es un conjunto de componentes de software que funcionan juntos para permitir que el usuario interactúe con el sistema operativo a través de elementos gráficos. Estos son algunos de los componentes principales de la arquitectura de un sistema GUI. Primero tenemos el servidor gráfico, que es cualquier núcleo de un servidor de un sistema GUI. Es el responsable de administrar la interacción entre el hardware gráfico y las aplicaciones que requieren mostrar gráficos en pantalla. Seguidamente tenemos el sistema de ventanas, que se encarga de controlar las ventanas que se van a visualizar en la pantalla. Esto es más general. Y por otro lado tenemos los que serían los gestores de ventanas, que ya son más específicos. Se encargan de controlar cómo se ven las ventanas y su comportamiento en el entorno gráfico. También tenemos un kit de herramientas, que estos son bibliotecas que ofrecen un conjunto de componentes gráficos que las aplicaciones pueden usar para crear sus propias interfaces. Está también el gestor de composición. Este es el responsable de convertir todas las ventanas en una sola imagen que se ve en la pantalla.
Por último, tenemos el gestor de entrada, que este procesa las entradas del usuario y las dirige al componente correspondiente, ya sea una ventana, un sistema de ventanas o un servidor web. Una buena GUI debe ser fácil de utilizar para el usuario. A lo largo, es necesario comprender bien las necesidades y preferencias de este mismo, y así brindar un diseño que sea orientado a la experiencia de él, que tenga como propósito proporcionar al usuario lo que éste espera de la aplicación. Entonces, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, mantener la simplicidad. Se recomienda elegir la designación simple y fácil de comprender. También que el diseño se dé con orientación objetiva. Cada página debe estar bien estructurada y cada elemento debe tener una función clara. Por otro lado tenemos consistencia. Si se utilizan múltiples elementos y gráficos, es importante que todos los componentes individuales sean consistentes entre sí. Y por último, el diseño de la tipografía. Las unidades de diseño, los colores y el texto tienen que resaltar u ocultar el elemento, dependiendo de la finalidad del componente. Tenemos unos casos de estudio de estos que más resaltan son los. Pues ya sabemos cómo funciona la interfaz gráfica Windows, los que tienen los mandos también, pero bueno, se tiene que unir una familia de sistemas operativos desarrollados por Microsoft, que se ha ido una de las plataformas más utilizadas con computadoras personales. En cuanto a MacOS, es un sistema operativo desarrollado por Apple. Es conocido por su interfaz gráfica de usuario intuitiva, su integración estrecha con otros productos y servicios de Apple. Tenemos por otro lado a GNOME, que es un entorno de escritorio infraestructura de desarrollo para sistemas operativos GNU Linux, compuestos enteramente de software libre. Por último, la ADE es una comunidad internacional que desarrolla software libre. Produce un entorno de escritorio multitud de aplicaciones e infraestructura de desarrollo para diversos sistemas operativos. Listo, ahora hablaremos acerca de la interacción del hombre y máquina. Eh, Como primero, vamos a hablar acerca de los principios de diseño de interfaces de usuario. Estos son 5 pilares importantes. Entre ellos, los 3 primeros serían la consistencia, la visibilidad del estado del sistema y el control del usuario y libertad. Con respecto a la consistencia, es aquel que mantiene un diseño uniforme en colores, fuentes e iconos, así como se comportan los botones y las acciones. Esto pues ayuda a los usuarios a prever cómo funcionará la interfaz basándose en su experiencia previa o anterior. Serían básicamente hacer que el usuario se sienta familiarizado con el software debido a su interfaz, ¿no? Como segundo tenemos la visibilidad del estado del sistema. Este muestra claramente lo que está ocurriendo en el sistema como mensajes que indican una acción cuando una acción está en proceso. Serían como los mensajes de alerta que aparecen constantemente al realizar una acción en el sistema. Y como tercero tenemos el control del usuario y la libertad. Este permite a los usuarios deshacer o rehacer acciones fácilmente, evitando que se hagan cambios irreversibles sin advertencia. Así los usuarios tienen cierto control sobre sus acciones y pueden corregir errores si es necesario. Este trata de hacer como que los usuarios se sientan libres de realizar cualquier acción en el software y manejar sus propios datos utilizando la interfaz. Prevenir errores. Sería cuando se diseña la interfaz de manera que sea difícil de cometer múltiples errores. Esto ayuda a reducir la posibilidad de fallos. Y el reconocimiento en lugar de memorización, este hace que los elementos importantes como botones y acciones sean visibles y fáciles de encontrar. Así los usuarios no tienen que recordar información de una sección a otra, reduciendo un poco la carga mental. Hablaremos un poco de la usabilidad y la experiencia del usuario.
Por un lado, la usabilidad se refiere a qué tan difícil es para los usuarios aprender a usar un sistema, a hacer tareas con él y recordar cómo usarlos más adelante. En otras palabras, es un modo sencillo e intuitivo que sería interactuar con el sistema, ¿no? Mientras que la experiencia de usuario es un concepto un poco más amplio que incluye todos los aspectos de cómo un usuario interactúa con un sistema. La evaluación de interfaces y pruebas de usabilidad. Este tiene 3 pasos y como tal es crucial para encontrar problemas en el diseño y mejorar cómo los usuarios interactúan con un sistema. El primero de ellos es la evaluación heurística, que es cuando los expertos en usabilidad revisan la interfaz siguiendo un conjunto de reglas generales, que en este caso son las heurísticas, para evaluar si el diseño es efectivo o fácil de usar. Como segundo paso son las pruebas de usuario, de usabilidad, perdón. En este se observa usuarios reales mientras utilizan el sistema para detectar problemas y áreas que necesitan mejoras. Este es un método que puede ayudar a cómo las personas interactúan con la interfaz en la práctica. Y por último, tenemos las encuestas y entrevistas, donde se recopila la información directamente de los usuarios mediante cuestionarios y entrevistas para obtener tanto datos cuantitativos como cualitativos sobre su experiencia y eficiencia del diseño. Y ahora hablaremos acerca de las tendencias emergentes en HCI. Serían 3: la realidad aumentada, las interfaces táctiles y las interfaces de voz. La realidad aumentada es algo que se viene implementando en los últimos años y combina elementos digitales con el mundo real. Las interfaces táctiles ya se vienen implementando hace bastantes años con el uso de los dispositivos celulares, y estos permiten a los usuarios interactuar directamente con la pantalla mediante gestos o toques. Y por último, las interfaces basadas en voz es algo que también se viene implementando últimamente, que es básicamente el reconocimiento de voz mediante programas así como Alexa o Google Assistant. Para finalizar, tenemos la gestión de usuarios y sesiones. La gestión de sesiones se refiere al proceso de mantener el estado y los datos de un usuario a lo largo de una serie continua de interacciones con la aplicación de software. El objetivo principal es preservar y monitorear la información y la actividad del usuario de forma segura y eficiente durante el uso de la aplicación. La gestión de sesiones garantiza que los usuarios autenticados puedan acceder a los recursos protegidos, mientras que los usuarios no autorizados tienen restringido dicho acceso. Esto tiene que ver con temas de los permisos. Entonces, esto mejora la experiencia general del usuario y también ayuda a mantener la seguridad e integridad de la aplicación. La gestión de usuario y sesiones es un componente fundamental en el diseño de una interfaz de usuario y en la administración de sistemas operativos, especialmente en entornos multiusuarios donde varios usuarios acceden al mismo sistema. Tenemos unos pilares. El principal es el mecanismo de autenticación y autorización. Tenemos claro que la autenticación es el proceso de verificar la identidad de un usuario que intenta acceder a un sistema. Los mecanismos de autenticación más comunes incluyen contraseñas o biometría. Una vez autenticado el usuario, el sistema debe determinar qué recursos y acciones están permitidas. Esto se gestiona mediante las políticas de autorización que pueden incluir gestión de perfil de usuario y configuraciones personalizadas. Cada usuario en un sistema operativo puede tener un perfil que almacena sus configuraciones personalizadas, como preferencias de escritorio, configuraciones de aplicaciones y archivos personales. Inicio y cierre de sección. El proceso de inicio de sección autentica al usuario y configura el entorno de trabajo según el perfil de usuario. El cierre de sesión es el proceso mediante el cual el usuario finaliza su sesión en el sistema. Y por último, seguridad y protección en entornos multiusuarios. En estos entornos donde múltiples usuarios acceden al mismo sistema, es crucial implementar medidas de seguridad para proteger los datos y la integridad del sistema. Se pueden usar, por ejemplo, el control de acceso, aislamiento de usuarios, cifrado de datos, políticas de seguridad
y auditoría y monitoreo. Listo, muchas gracias. Ok. Ah, ya terminaron. Sí, señor. Sí, ya terminamos. Entonces, pues, ¿cómo ven ustedes dos, pues que vieron esto de la interfaz gráfica? ¿Ustedes creen que podamos llegar? Sí se vieron Avengers, ¿verdad? Se vieron cuando Iron Man tomaba de la pantalla algo y lo expandía en el aire. ¿Ustedes creen que podamos llegar a eso, a esa versión? ¿Sí se vieron Avengers o Iron Man? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, profe, sí lo escucho. Yo la verdad creo que sí, el ser humano, como todos sabemos, está en una evolución constante. Pues este tipo de tecnología, diría yo que en un futuro, no, obviamente un poco muy lejano, sí se podría llegar a implementar este tipo de tecnología. O sea, ¿cuál es la interfaz más avanzada que ustedes han utilizado? ¿Han utilizado gafas de realidad aumentada? ¿Han jugado con controles inalámbricos de esos o juegos que te capturan el movimiento? Que tú mueves la mano, entonces el juego te... Sí, sí. Con respecto a la gafas de realidad virtual, pues tuvimos la posibilidad de tener una pequeña experiencia de cómo es esto. Y la verdad, pues sí, es algo muy diferente a lo que ya venimos acostumbrados. Y pues la verdad, por ejemplo, también en cuanto a los juegos, si no estoy mal, hay un juego que se llama Just Dance, que detecta los movimientos. Entonces, toda esta tecnología o esta interfaz de usuario son muy llamativas, son de fácil, captura fácilmente la atención de las personas. O sea, ahora la mayoría de objetos, pues tú ves que el reloj ya es táctil, el celular es táctil, muchas cosas son táctiles, ahí está pantalla, los portátiles, algunos portátiles son táctiles. Eh, ¿Qué creen ustedes que se debería mejorar ahí? O sea, si tienen una idea, o qué recurso hay que usted dice, oye, ¿verdad? Todavía no hay esto que debería ser táctil. ¿Sí me escucharon o no? ¿O están pensando? No, profe, Disculpe, sinceramente, más que ya pasar a lo táctil, yo creo que lo que usted mencionó principalmente, que como por ejemplo los hologramas, no estaría como que de todo mal. Entonces ya como que ya va a llegar un punto en que ya lo táctil va a quedar como atrás y el futuro va a ser más que todo eso, o la realidad virtual o los hologramas, para que pues manipulemos todo lo que sea estos medios de información de una manera más real. Bueno, gracias, jóvenes.